Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos aquí, como lo anunciamos antes, con Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias por aceptar la invitación. Queremos plantear a nuestro invitado un análisis en su calidad de experto, de observador constante de la actividad legislativa, en torno a los recientes procesos de investigación a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Evidentemente parecen casos juzgados, y esto ya ha ocurrido en el entorno de la comunicación pública, pero la pregunta es, dentro de la legislatura, ¿cuáles son los alcances de lo que está ocurriendo? Y no sé si podemos analizar de manera diferenciada el caso de Sofía Espín y el de Norma Vallejo. Buenos días. Por supuesto. Muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días con tus distinguidos televidentes. Empecemos con el caso de Norma Vallejo, este penoso caso de los diezmos dentro de la Asamblea Nacional, que implica la retención de una parte de los salarios hacia los servidores legislativos, hacia los asesores de los asambleístas. Hay que diferenciar el área legislativa del área penal. Dentro de la Asamblea Nacional se constituyó una comisión multipartidista que analizó el caso. Esta comisión en su recomendación sugiere la destitución de la legisladora, pero no por la retención de una parte de los salarios de los funcionarios legislativos, sino que sugiere que la destitución se da por haber negociado, haber ofrecido cargos públicos en otras dependencias del Estado a cambio de montos de dinero. El mensaje es claro y es un mensaje penoso para la sociedad y para el resto de los legisladores. Este tipo de casos pueden seguir sucediendo dentro de la Asamblea Nacional porque no hay normativa que los sancione. Es decir, a un asambleísta no se lo va a destituir si es que sigue produciendo este tipo de hechos. Sin embargo, esperemos que dentro del proceso penal se establezcan las responsabilidades. Pero hay otra lectura que luce mucho peor, diría yo, y que tiene que ver con el hecho de que más allá de la existencia de normativa para sancionar este tipo de casos, la orientación del informe va en la dirección de lo que la propia señora Vallejo dijo. Ella dijo, yo no he sido la única de alguna manera, ¿no? Y no me hagan hablar. Claro, lo dijo apoyándose en un evangelio, pero esto es lo que está en juego en la Asamblea Nacional, el hecho de que la Asamblea como corporación no puede tomar decisiones en torno a esto por el temor de que sean muchos más los implicados que aquellos que y esto es algo que se advertía, Eduardo, se advertía en meses pasados que cuidado y los legisladores apelan a un espíritu de cuerpo y prefieren optar por otro camino. Y lastimosamente, mientras no exista una actitud decidida por parte de la Asamblea Nacional sancionando este tipo de actos y legislando para que se impida en el futuro, queda en evidencia que lo mejor es tratar de tomar solo por un lado este caso, sancionar por el supuesto ofrecimiento de cargos públicos y dejar de lado esta retención de sueldos, que es un acto demasiado penoso. Ahora, también se puede aducir que mal podría la Asamblea sancionar al asambleísta por este tipo de cosas cuando todavía no hay una resolución judicial, una conclusión del proceso de investigación de Fiscalía. Y en eso la comisión fue clara, y me parece que la actuación también es correcta, que precisamente la sanción por el cometimiento de un delito establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal, el proceso de investigación le compete a la Fiscalía y después tendrá que atravesar la esfera judicial. La Asamblea Nacional no puede entrometerse dentro de esto porque no son sus funciones. En este caso, es función de la Asamblea Nacional analizar esta prohibición en la que recayó la asambleísta para que después del Pleno tome una decisión al respecto de si ella debe o no debe conservar su calidad como legisladora. Queda ahora la pelota en la cancha de la Fiscalía General del Estado para que se establezcan las culpas y las responsabilidades del caso. Pero ante esto, digamos, la ciudadanía que esperaba de alguna manera una respuesta firme, consistente en esta materia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debemos asumir? Que este no es un tema que la Asamblea vaya a procesar adecuadamente. Lastimosamente, pues la ciudadanía se quedó con las ganas tal vez de encontrar una sanción fuerte y tal vez debemos verlo esto como una oportunidad dentro de la Asamblea Nacional. Actualmente se está discutiendo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y tienen que establecerse procesos claros.
para establecer sanciones en contra de los legisladores que caigan en determinadas prohibiciones que tal vez tendrían que ser un poco más específicas, ¿no? Las prohibiciones establecidas en nuestra ley son bastante amplias, bastante ambiguas y dan paso a que exista cierta discrecionalidad por quienes la analizan. El caso de la asambleísta Sofía Espín. Bueno, en el caso de la asambleísta Sofía Espín, que tal vez es uno que ha generado bastante controversia por sus implicaciones al verse posiblemente vulneradas las garantías del debido proceso dentro de el relato que tiene que dar un testigo protegido en un posible caso de secuestro, en este caso el activista político Fernando Balda. Pues la comisión, igual esta comisión multipartidista, sugiere la destitución del asambleísta porque las funciones que ella estuvo ejerciendo, las actividades que ella estuvo ejerciendo, no son compatibles con su rol de legisladora. Hay que recordar a la ciudadanía que las funciones de la Asamblea Nacional son la de legislar y fiscalizar. El hecho de visitar supuestamente por razones humanitarias a una persona privada de la libertad no son compatibles precisamente con estas funciones. Si un legislador Sin embargo, nada le impide a un legislador visitar a una persona privada de libertad. Visitar a una persona privada de libertad podría ser, pero ¿qué sucede cuando el legislador trata de influir dentro de las decisiones, o en este caso del relato de este ciudadano privado por la libertad, para que la sentencia que emita un órgano jurisdiccional sea distinta? Esa es la acusación exactamente. Y la sospecha. Podría ser considerado como una injerencia en las funciones de otra entidad del Estado, y ahí es cuando tal vez entramos en una discusión que está la palabra, en este caso del testigo protegido, y la palabra de Sofía Espín al respecto de qué es lo que se discutió dentro de este espacio. Sin embargo, pues creo yo que si es que un legislador quiere mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad, no lo tiene que hacer a través de visitas personalizadas hacia los individuos privados de libertad, sino a través de leyes, ¿no? A través de leyes que traten de mejorar de manera general nuestro sistema de rehabilitación social. Como observador de las corrientes políticas internas del Poder Legislativo, ¿cree usted que en ambos casos habrá votos para proceder a las destituciones? Esto creo que es un gran misterio, Eduardo. La Asamblea Nacional en las últimas semanas, en los últimos meses, ha tenido una configuración al respecto de los votos bastante atípica. Un caso que llama mucho la atención precisamente es el proceso de fiscalización en contra de Carlos de la Torre, en la que ni siquiera los miembros de la bancada que propuso este proceso de fiscalización estuvieron presentes. Creo que es necesario poner atención a cómo se están dando las cosas en el país, no solo mirando a la Asamblea Nacional, sino a las actividades del Consejo Transitorio, de la Presidencia de la República, pues de esta manera podremos entender cuál será el juego político que se establezca dentro de la Asamblea Nacional y la mayoría o no mayoría que exista. Creo que tratar de determinar si habrán los votos o no habrán los votos es bastante complicado, de acuerdo a cómo se van dando las cosas en el país. Para concluir, al término del próximo feriado se sabrá el nombre de quienes o los nombres de quienes conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es su criterio sobre el proceso, la calidad del proceso y la confianza pública en torno a esta designación? Esto va dentro de la misma línea que te comentaba, pues es necesario tener esta vista integral, entender qué hace el Consejo Transitorio nos puede dar una idea de qué es lo que hará la Asamblea Nacional. El proceso, y eso lo hicimos como una posición institucional, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señalamos que ha tenido algunas irregularidades, no se ha cumplido con lo establecido en los mismos mandatos emitidos por el Pleno del Consejo Transitorio, así como también se han dado decisiones que son claramente subjetivas. Retraigámonos a las últimas 2 semanas, el Pleno del Consejo Nacional Electoral recibió una lista de 31 postulantes al CNE. Esta lista de 31 salió de la Comisión Técnica de Selección y el presidente del Consejo manifestó que de esos 31 se seleccionarán 14, que representen a las fuerzas políticas más votadas y organizaciones sociales. Eso no estaba contemplado en el mandato, porque de haberlo sabido que únicamente las organizaciones políticas más votadas eran las que iban a pasar a la siguiente fase, no se hubiera dicho desde un inicio que todas las organizaciones políticas debían postular. De los 14 que han quedado, se señala que 10 de ellos pertenecen a organizaciones políticas y 4 organizaciones sociales, si mal no recuerdo. Sin embargo, lo que más llama la atención es que ya se señalan cuántos años de experiencia tienen y cuántos méritos tienen. Varios sectores de la sociedad civil,
y de los medios de comunicación han solicitado al Consejo Transitorio que haga pública la matriz con la que se evaluó esos méritos. Sin embargo, han manifestado que esta matriz es confidencial, que es información reservada, y de esta manera nosotros no sabemos por qué los postulantes... ¿Hay algún argumento legal que justifique no hay ningún argumento la legal. reserva sobre esta información? Nuestra Constitución establece que la información reservada será únicamente aquella catalogada a través de una ley emitida por la Asamblea Nacional como reservada. Y aquí no existe ningún mandato que establezca que esto sea reservado. El problema que se configuraría es el siguiente. El Consejo Transitorio, al parecer, va a escoger a los mejores puntuados, a los mejores evaluados, pero nosotros no sabemos cuáles fueron los motivos para que esos individuos sean considerados los mejores evaluados. De esta manera, ojalá que el Consejo Nacional Electoral no termine pasando de las manos de los unos a las manos de los otros. 7 de la mañana, 26 minutos. Gracias por aceptar la invitación. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Brevísimo corte. Cuando volvamos, Enrique Ayala Mora, historiador y docente universitario, nuestro invitado en Primera Impresión.